Damos inicio a la audiencia de apelación en el expediente 16, año 2017, cuaderno 226. Pasamos a la acreditación de las partes. Señorita Fiscal Superior. Muy buenos días, señores magistrados, al señor abogado. En representación del Ministerio Público, Elsie Salet Garavito Chan, fiscal adjunta superior del equipo especial de fiscales, a dedicación exclusiva del caso Odebrecht, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, ex Miro Quesada, 260, sexto piso, casilla electrónica del SINOE 48827 y con el registro del Colegio de Abogados 2865 de ICA, habilitada para el ejercicio de la función fiscal, señores magistrados. La defensa técnica. Señores magistrados, muy buenos días. Muy buenos días con la señorita representante del Ministerio Público, José Roberto Sur Rivadeneira, registro CAL 28073, casilla SINOE 43191. Defensa técnica del señor Alejandro Toledo Manrique. Gracias, doctor. Señorita especialista, ¿qué información tenemos sobre el traslado del señor Alejandro Toledo? Señora presidenta, para darle cuenta a usted que se está realizando las coordinaciones y lo están trasladando al señor Alejandro Toledo Manrique. Vamos a esperar entonces unos 5 minutos. Gracias. Muy buenos días, Alejandro Toledo. Señores magistrados. Sí, ya entonces vamos a continuar con la audiencia. ¿Sí? Ya se acreditó el señor Alejandro Toledo. Señorita especialista de cuenta. Gracias, señora presidenta, señores jueces superiores, integrantes de la Primera Sala Nacional, así como todos los presentes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para dar cuenta a usted que es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado Alejandro Toledo Manrique contra la resolución número 2 de fecha 9 de mayo del 2025 que desestimó el pedido de sustitución de la sanción condenatoria de pena privativa de la libertad efectiva por arresto domiciliario en el marco del proceso penal seguido por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Se pregunta a la defensa técnica si persiste en su recurso de apelación. Sí, señora magistrada. Doctor, tiene usted hasta 10 minutos para que pueda sustentar su recurso. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, esta defensa técnica recurre ante ustedes, señores jueces superiores, a fin de que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en audiencia el 9 de mayo del año 2025 y reformándola que se declare fundado el pedido planteado por esta defensa de sustitución de la sanción condenatoria impuesta a mi defendido a 20 años, 6 meses de pena privativa de libertad, para que esta sanción se cumpla en su domicilio conforme establece el artículo 22, último párrafo del Código Penal, modificado o incorporado por la ley 32.181. Señor magistrado, nosotros hemos planteado como agravios de nuestra pretensión que existe una errónea interpretación del artículo 22 del Código Penal, porque el señor magistrado en el fundamento tercero y cuarto de su decisión sostiene que para que se aplique el artículo 22 último párrafo tiene necesariamente que concurrir una sentencia condenatoria firme. Así lo ha dicho en el fundamento tercero y cuarto. El señor juez considera que si no existe una sentencia condenatoria firme, esta no puede ser sustituida. Sin embargo, el artículo 22 del Código Penal de este último párrafo incorporado por la ley 32.181 lo que establece es que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena, dice, afrontarán su condena conforme a lo que establece el artículo 288 y 290 del Código Procesal Penal. Esto es, bajo detención, bajo comparecencia por restricciones o detención domiciliaria. El juez considera que una intervención sistemática para establecer qué cosa es condenado y entonces recurre al artículo 29.4
del Código Procesal Penal y el artículo 290. Sin embargo, señores magistrados, el problema está en que el juez quiere darle sustento a lo que es una condena firme cuando la norma no establece la existencia de una condena firme. La defensa considera que hay una errónea también interpretación de este artículo 488 del nuevo Código Procesal Penal, porque el juez sostiene, señores magistrados, el juez sostiene que mi patrocinado cumple con el primer requisito, el primer presupuesto, es mayor de 80 años. Sin embargo, no tiene una sentencia firme y por lo tanto no es de aplicación los derechos que establece el artículo 488 del nuevo Código Procesal Penal. Consideramos, señor magistrado, que además el señor juez ha cometido una infracción normativa al no haber aplicado el artículo 402, numeral 1 del Código Procesal Penal, el artículo 412, numeral 1 del Código Procesal Penal y el numeral 2 del artículo 418 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque las penas, según estos dispositivos normativos procesales, se cumplen también en forma provisional. Es así que el artículo 402, numeral 1, ha sido citado precisamente en la sentencia condenatoria que se le impone a mi patrocinado y se establece la ejecución provisional de la pena. Y el artículo 412 también establece la ejecución provisional de la pena condenatoria privativa de la libertad y el artículo 418, numeral 2, establece que la pena no se suspende por el recurso impugnativo. Es decir, mi patrocinado en este momento para la defensa viene cumpliendo una condena. Viene cumpliendo una condena y no una condena firme, porque hay un recurso de impugnación sobre el fondo que es materia de otro expediente, de otro incidente principal. Pero en este caso concreto lo que está planteando la defensa es que durante el tiempo que permanezca hasta que se decida su situación jurídica en segunda instancia, él tiene derecho al beneficio que le otorga el último párrafo del artículo 22 del Código Penal. Nosotros, además, señores magistrados, hemos acreditado que no solamente invocamos el hecho de que el señor Toledo tenga 80 años, sino también hemos acreditado con elementos de convicción que él padece de un conjunto de enfermedades que hace que sea una persona vulnerable. Incluso hemos presentado, señores magistrados, con un escrito que ha sido proveído por la Judicatura, una sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 31 de julio, donde ordena que el juez de Ate autorice su traslado para atenciones médicas, acreditando de esta forma que el señor Toledo padece de una serie de enfermedades que requieren atención inmediata. Esto evidentemente demuestra que las razones humanitarias están también acreditadas porque no se trata solamente del cumplimiento de 80 años, sino se trata de una situación de debilitamiento de su salud y de un peligro inminente y que por estas razones la defensa considera que es procedente que se acceda a su traslado a su domicilio. También hemos acreditado, señores magistrados, que el señor Toledo tiene una vivienda y tiene una vivienda que está en posesión del señor Toledo, evidentemente a través de sus familiares porque él está en el penal de Barbadillo. Es decir, tiene un domicilio real, que es una vivienda comprada en el año 1997. Se ha presentado la documentación que acredite ese hecho, incluso la restitución que se hizo de ese inmueble que en un momento había sido materia de una incautación. Señores magistrados, el juez no puede establecer una diferenciación donde la ley no diferencia. El juez no puede decir que la sentencia tiene que ser condenatoria si el tercer párrafo del artículo 22 no lo establece. Por lo tanto, consideramos que se estaría dando un trato discriminatorio, porque las personas que tienen una sentencia firme sí podrían acceder a ese beneficio y las personas que tienen un proceso en trámite de una apelación o de otro tipo de recursos ante la Corte Suprema no podrían acceder a este beneficio y consideramos que no se puede discriminar vía la interpretación que erróneamente ha realizado el señor magistrado. El señor juez ha considerado, señores jueces, que él no se puede pronunciar sobre la aplicación del artículo 290 porque dice que si el señor Toledo
no tiene una sentencia firme, entonces carece de objeto que él se pronuncie sobre los otros presupuestos que demanda la aplicación del artículo 290. Sin embargo, también hemos establecido que hay un error del juez porque el artículo 290, como una medida cautelar para asegurar que la persona se someta a la acción de la justicia, es una medida y es otra cuando la norma dice que por razones humanitarias el señor tiene que ir a su domicilio, se entiende que ya existe un proceso culminado, se existe ya una sentencia y que por esta razón se le permite, por razones humanitarias, que pueda trasladarse a su domicilio. Por lo tanto, no se puede hablar de peligro procesal cuando se trata de aplicar este beneficio otorgado por la ley, como lo está planteando el señor juez. Por lo demás, esta defensa sí ha acreditado que tiene un domicilio, tiene un arraigo, un lugar donde vivir y que, por lo tanto, también habiendo acreditado su situación de salud, consideramos, señores magistrados, que debe ser revocada la decisión y debe corregirse el error en que incurrió el APU. Gracias. Se corre traslado a la señorita fiscal superior. Por el mismo tiempo, doctora. Muy amable, señorita presidenta, señores magistrados. En esta oportunidad, la pretensión del Ministerio Público es que se confirme la resolución judicial dictada en audiencia de fecha 9 de mayo del año 2025, que desestimó el pedido de la defensa técnica del señor Toledo Manrique de sustitución de la sentencia en el amparo del artículo 22, modificado por la ley 32.138. Señores magistrados, primeramente para señalar que los antecedentes de este expediente 16-2017, que ha dejado establecido primeramente que mediante resolución judicial número 97 de fecha 31 de julio del año 24, el señor Alejandro Toledo fue condenado en primera instancia a la pena de 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos. Su intervención, señores magistrados, es en su condición de presidente de la República, ejerció el más alto poder dentro de la administración pública y en razón de ese cargo realizó actos colusorios con la empresa Odebrecht y actos de lavado de activos. Para lograr el favorecimiento de la buena prueba en el proyecto denominado Interoceánica Tramo 2 y Tramo 3. Señores magistrados, en virtud de esta sentencia condenatoria que el señor Alejandro Toledo tiene en primera instancia, solicitó al amparo de esa ley la sustitución de la condena. Esta resolución judicial que hoy apela a su defensa, señores magistrados, la resolución número 2, se ha pronunciado sobre el pedido de sustitución del cumplimiento de la condena. Pero también, señores magistrados, hay un pronunciamiento del por qué la sala, el segundo colegiado penal nacional, le dictó al señor Alejandro Toledo la ejecución provisional de esta condena. Y lo que señala la sentencia en su el considerando 8 es que además debe tenerse en cuenta que el señor Toledo Manrique se le impuso la ejecución provisional de su condena al amparo del artículo 402, inciso primero del Código Procesal, considerándose que el acusado Toledo Manrique se encuentra sometido a este proceso, al cual fue sentenciado en primera instancia, luego de haber sido extraditado. Es decir, que fue traído al juzgamiento y nunca se puso a derecho, evidenciándose su peligrosidad de fuga. Y además está acreditada que la pena impuesta en la sentencia es por la gravosidad de los delitos cometidos y que se debe disponer su ejecución provisional de la pena. Es por ello que el juzgado al momento de sentenciar consideró de que el señor Toledo Manrique no tendría por qué someterse y debería de ejecutarse provisionalmente su sentencia condenatoria. Ya entrando al eje de la audiencia que hoy nos convoca, señores magistrados, es la pregunta que se hace la defensa y que también se hizo ante el juez de primera instancia en el momento de la audiencia de la primera, el cual, si esa sentencia dictada al señor Toledo en primera instancia es firme o no. Para el artículo 402 del Código Procesal Penal se requiere que sea el condenado el que solicite la suspensión de su ejecución de la pena, el desistimiento. Y en el caso del artículo 22, que alega la defensa modificado por la ley antes señalada, es que en el caso de las personas mayores de 80 años y por razones humanitarias, se le puede considerar la aplicación de la medida de comparecencia con restricciones o la medida de detención domiciliaria. Señores magistrados, el juez de primera instancia, al igual que la Fiscalía, considera que la condición o la calidad del señor Alejandro Toledo no es la de condenado, es la de procesado, es condenado en primera instancia en virtud de que la sentencia no se encontraría firme.
Así, señores magistrados, yo le he explicado también la casación 455-2020 Arequipa, en el cual señala que la condición de la persona dentro de un proceso para tener la condición de condenado debe ser a través de una sentencia firme. Y esta resolución judicial que hoy que se ha apelado en su momento, ha sido apelada tanto por la defensa técnica del señor Toledo Manrique como por el Ministerio Público. Otra situación, señores magistrados, es que el juez de primera instancia, y lo acaba de señalar la defensa también, no se ha pronunciado sobre el pedido en su totalidad de la defensa técnica, en el sentido de que carecería de objeto el pronunciamiento si correspondería a una medida de detención domiciliaria que es la que solicita o una medida de comparecencia con restricción. Señores magistrados, nosotros como Fiscalía tenemos que mencionarle a la Judicatura que el expediente este 16-2017 que nos convoca no es el único expediente que tiene el señor Alejandro Toledo tramitado ante las Fiscalías del equipo especial. Existe el expediente 141-2017, en el cual es por el delito de colusión y el delito de lavado de activos, en el cual actualmente se encuentra en etapa intermedia ante el cuarto despacho del equipo especial. En este caso se le atribuye al señor Toledo reuniones colusorias con la persona de Marcos de Moura Wanderley, representante de Camargo y Correa. Pero, señores magistrados, en este expediente 141-2017, el señor Alejandro Toledo tiene una medida de prisión preventiva de 18 meses, la cual está pendiente en su ejecución porque no existe todavía la respuesta del Poder Judicial sobre un pedido de ampliación de extradición. Señores magistrados, debemos de recordar que el señor Alejandro Toledo afrontó, mejor dicho, este proceso de interoceánica en primera instancia en virtud de una solicitud de extradición por parte de la Fiscalía. Entonces, señores magistrados, él también tiene una medida pendiente de prisión preventiva en este expediente 141 por 36 meses, ratificado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual no se ha ejecutado por estar todavía pendiente la ampliación de su extradición. Finalmente, señores magistrados, también tenemos que señalar que en el expediente 7091-2014, el delito de lavado de activos, actualmente se está realizando ese proceso penal contra el señor Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos bajo el Código de Procedimientos de 1940, el caso denominado Ecotero. Señores magistrados, en ese caso, a través de la resolución judicial expedida por la 9ª Sala Penal Liquidadora, la resolución de fecha 29 de octubre del año 2024, al señor Alejandro Toledo se le dispuso incorporar al acto de juzgamiento, porque el 29 de octubre del año 24, 2 días antes de que se emita esta condena en primera instancia, se declaró fundado ya se realizó fundado el pedido de extradición que estaba pendiente del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre este expediente, señores magistrados de Ecoteva, existe un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el señor Alejandro Toledo, que vencerá el 17 de junio del año 2026, el cual también se está cumpliendo. A todo esto, señores magistrados, tengo que señalar que esos son los procesos que cuenta el señor Alejandro Toledo, que están todavía pendientes en la prisión preventiva, por lo cual él tiene todavía, en este caso en específico, en el expediente 16, la condición de procesar, porque todavía no ha sido condenado en segunda instancia. Hay unos recursos de apelación que están tramitados ante esta sala penal de apelaciones, las cuales ya nos han corrido traslado, como ustedes tienen conocimiento, de los 5 días para presentar los medios de prueba, y posteriormente se emitirá la resolución que consideren conveniente para la instalación del juicio oral en segunda instancia. Y finalmente, señores magistrados, para señalar que el juez de primera instancia se ha pronunciado aplicando exactamente la literalidad de la norma del artículo 402, inciso primero del Código Procesal Penal, que señala que es el condenado quien puede solicitar esta medida. Señores magistrados, la aplicación de la figura de la sustitución de la sentencia condenatoria por arresto domiciliario también debe de ser tomado en cuenta al momento de meritado por el juez de primera instancia, el cual ha carecido de objeto y no se ha pronunciado sobre ese extremo. Esta Fiscalía Superior lo que tiene que determinar, señores magistrados, es que conforme el artículo 290 del Código Procesal Penal, la detención domiciliaria señala que se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, él sea mayor de 65, adolezca de enfermedad grave. Pero continúa, señores magistrados, señalando en su inciso segundo,
En todos los casos, la medida de detención está condicionada al peligro de fuga o obstaculización, lo que hace que esta Fiscalía Superior señale que nosotros coincidimos con lo vertido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el expediente 141-2017, incidente 85, cuando le determinó prisión preventiva al señor Alejandro Toledo por 30 meses, los cuales todavía no se ejecuta, debido a que sí existe la existencia de peligro procesal, considerando la gravedad de la pena, carece de arraigo domiciliario, carece de arraigo familiar, ha retornado forzosamente al Perú, no se ha puesto a derecho, ha estado vía mecanismo de extradición y el investigado estuvo viviendo fuera del país por voluntad propia. Todo eso ha sido evaluado en cada uno de los pedidos que se le ha dado al señor Alejandro Toledo de prisión preventiva. Entonces, señores magistrados, nosotros ya concluyendo, nosotros confirmamos, señalamos que la resolución judicial que cuestiona la defensa se encuentra arreglada a derecho, porque lo que ha señalado es que la figura de la sustitución de la sentencia condenatoria por arresto domiciliario únicamente se puede interponer o se puede solicitar por los condenados, en la medida de que un ciudadano haya recibido una sentencia condenatoria en calidad de firme, las cuales la sentencia condenatoria emitida por el juzgado penal colegiado al señor Alejandro Toledo en primera instancia no se encuentra firme, porque sobre ella pesan recursos impugnatorios por ambas partes. Por eso también coincidimos con el juez de primera instancia que dice que debe interpretarse el término condenado en la literalidad del artículo 402 del Código Procesal Penal. Finalmente, señores magistrados, no advertimos ningún error de derecho postulado por la defensa técnica, ni un error de un viso de motivación de las resoluciones judiciales de que acreditaría o que versaría sobre la nulidad de las mismas. Por todas estas consideraciones, consideramos que se debe de desestimar el recurso de apelación y se debe confirmar la resolución judicial venida en grado, señores magistrados. La defensa técnica tiene hasta 3 minutos. Sí, en primer lugar, señores magistrados, la ley, el artículo 22, tercer párrafo, no habla de condenado. Ese término lo está incorporando el juez y la fiscalía. La ley dice el que afronta una condena. Y para la defensa, la condena se afronta cuando hay una sentencia firme o se afronta cuando el juez decide aplicarla en forma provisional. Mi patrocinado en el penal de Barbadillo no está de visita, está condenado. Tiene la condición de condenado, puede confirmarse la sentencia, puede confirmarlo la Suprema, puede confirmarlo el Tribunal Constitucional. Sí, pero actualmente él está como condenado. Ese es su estatus jurídico. No está en prisión preventiva, está condenado. Primero. Segundo, evidentemente que cuando ustedes dictan una medida, como por ejemplo declarar fundado el pedido y ordenar su traslado para que cumpla su condena, siempre esta orden que ustedes tomen estará supeditada a otros procesos donde el señor tenga otras situaciones jurídicas, como ocurre con la prisión preventiva. Se declara fundada la cesación de la prisión preventiva, no es que el señor sale inmediatamente, porque si hay otras prisiones preventivas, evidentemente no va a salir de la cárcel el procesado. Esto es una figura similar, así que no hay que asustarnos de que el caso Coteva, expediente 7091, etcétera, ese está por sentenciarse. ¿Los jueces nacionales han aplicado esta ley? Sí. Por ejemplo, acaban de sentenciar a un colaborador, a un postulante a colaborador y le han aplicado el arresto domiciliario porque tenía 83 años. Ahora, que existe una prisión preventiva dictada en el expediente 141-2017, caso Camargo Correa, tramo 4. Sí, pues, en forma arbitraria se dictó una prisión preventiva contraviniendo el artículo 13 del Tratado de Extradición Perú-Estados Unidos, que establece que por el principio de especialidad no se puede dictar ninguna medida de coerción contra una persona extraditada, salvo que el país autorice. Entonces, tenemos una resolución inejecutable, salvo que el Perú quiera violar el tratado con Estados Unidos. Inejecutable. Y por otro lado, nosotros insistimos en que no se puede hacer una valoración respecto al peligro procesal porque la situación de la medida cautelar arresto domiciliario es una y la otra es que cuando el condenado tiene más de 80 años debe de cumplir en su domicilio, evidentemente ya el tema del peligro procesal no puede ser aplicado, no puede ser valorado por el juez como pretende el Ministerio Público y como lo ha dicho el juez en su momento. Ahora, nos hablan de una casación. Señor juez o señores jueces,
la casación resulta impertinente, porque esta casación lo que define quién es el condenado. Pero el debate no es ese. El debate es que el artículo 22 no dice el condenado podrá, no, dice el que cumple condena. Y finalmente, el artículo 6 del Código Penal, que es el que ha sido invocado como premisa normativa que fundamenta nuestro pedido, establece que hay este beneficio, pero también tenemos el artículo 7 del mismo Código Penal que habla de la retroactividad benigna. Y, por ejemplo, si estaríamos con una persona condenada por un delito que tiene una pena, digamos, de 8 años y hoy es rebajada a 4, ¿acaso no se va a aplicar ese beneficio de forma inmediata? ¿Acaso no se va a ordenar su excarcelación y se le va a dar de repente una medida distinta? O sea, se tiene que aplicar en forma inmediata. Y la defensa considera finalmente que esta casación que cita el Ministerio Público es impertinente. Ahora, la situación jurídica del señor Toledo, que fue extraditado, que no se puso a la acción de la justicia, señores magistrados, el artículo 22 no ha establecido categorías, no ha dicho que tiene que ser una persona que tenga conducta procesal, no, ha establecido mandato. Los mayores de 80 años afrontarán su condena por razones humanitarias bajo 2 modalidades. Y entonces no se puede establecer otras categorías que la ley no ha establecido, señores magistrados. Por estas consideraciones, esta defensa considera que se debe declarar fundado el recurso y se debe de disponer que la pena en el caso de este delito, de este proceso conocido como el caso Odebrecht, mi patrocinado la cumpla en su domicilio. Gracias. Señorita Fiscal Superior, tiene hasta 3 minutos. Sí, señores magistrados, suficiente. En el artículo 22 del Código Penal, el cual se ampara su pedido de la defensa, señala: los mayores de 80 años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme la medida de comparecencia con restricciones o la medida de detención domiciliaria. Señores magistrados, también fue materia de controversia en primera instancia y que ustedes ahora están revisando en segunda, si se debe de pronunciarse en todos los casos en forma concreta, en la literalidad del artículo 22, o se debe de evaluar caso por caso. Consideramos muy respetuosamente, señores magistrados, que se debe de evaluar caso por caso. El caso en concreto se debe evaluar porque para eso están los señores jueces, administrando justicia. Señores magistrados, también la defensa señala, ¿no?, que existe diferenciaciones de un postulante a colaborador de 83 años que se le dio detención domiciliaria, al señor Alejandro Toledo no se le dio. Eso fue la literalidad, me imagino, sospechamos nosotros, porque fue también su intervención de la defensa técnica en la audiencia de primera instancia, que se refiere al señor Rómulo Peñaranda, el cual ha sido sentenciado también por un caso del equipo especial. Señores magistrados, ahí la sala, en ese pronunciamiento, al darle detención domiciliaria al señor Peñaranda, evaluó su conducta procesal y el peligro de fuga que tenía. Y al inicio de mi intervención, señores magistrados, he leído la literalidad de lo que dice la sentencia condenatoria resolución 97 del segundo penal juzgado colegiado, el por qué le dice al señor Alejandro Toledo que él sí va a ejecutar provisionalmente su condena. ¿Por qué? Porque no se sometió a la justicia por el procedimiento de extradición que ya señalé. Señores magistrados, nosotros consideramos que la ley, el artículo 22, no se debe de aplicar en forma inmediata, se debe de evaluar caso por caso y se debe de tener en cuenta también los peligros de fuga que tendría el señor Alejandro Toledo, porque lo que pretende defensa es que se le sustituya esa medida de ejecución de su condena en primera instancia por una medida de arresto domiciliario. Y el artículo 290 del Código Procesal, que define los alcances de la detención domiciliaria, también define que se debe de evaluar el caso atendiendo a los criterios de peligro de fuga. Finalmente, señores magistrados, también hemos escuchado que la defensa considera impertinente la alegación de la Fiscalía en el sentido de la casación 545-2020 Arequipa. En el fundamento 1.9 de esa casación, señores magistrados, señala literalmente que la condición jurídica del condenado se efectiviza cuando la condena está firme. La sentencia en sí, en primera instancia, como resolución judicial definitiva que absuelve o condena al acusado, es definitiva si pone fin al proceso. Pero es firme, señores magistrados, si es irrevocable ante el proceso penal y si sobre ella ya no hay ningún recurso impugnatorio, lo que no sucede en esta resolución 97, que ha sido apelada por ambas partes. Finalmente, señores magistrados, y si me lo permiten,
La solicitud de la defensa es que se sustituya la ejecución de la condena del señor Alejandro Toledo por la detención domiciliaria y que ésta sea realizada en un inmueble de su propiedad, en el inmueble de Camacho, de La Molina. Me parece. Ese inmueble, señores magistrados, sobre él pesa una medida de incautación, en el cual también tenemos conocimiento por el expediente 7091 del caso de Coteva, que el Ministerio Público ha solicitado la medida de decomiso definitiva sobre ese bien inmueble. También tenemos conocimiento que la Fiscalía de Extinción de Dominio también ha intentado ingresar a ese inmueble para efectivizarlo, en el cual ha sido impedido por los familiares del señor Alejandro Toledo que residen en ese inmueble. Entonces, señores magistrados, esas circunstancias hacen que el Ministerio Público ponga ante la sala todas estas informaciones para que ustedes tengan un conocimiento global de su resolución que van a emitir, para que se tenga conocimiento de que si se sustituyera esta medida, tendría también que haber un pronunciamiento por parte del juez de primera instancia en dónde se va a realizar la medida. No podemos utilizar el artículo 22 y en su literalidad y aplicar la norma inmediatamente. Debe ser evaluado caso por caso en concreto, debe evaluarse en dónde se realizaría la detención domiciliaria, si el inmueble cuenta con las circunstancias para albergar a la persona y si lo principal a criterio de la Fiscalía es que esta persona sea condenado en una sentencia judicial firme conforme lo ha expuesto el juez de primera instancia en su resolución que hoy día ha sido a materia de apelación. Eso sería todo, señorita magistrada. Gracias. Entonces hemos concluido con la intervención de las partes. Ninguna pregunta de mi parte. ¿Alguna pregunta, doctor Carcauso? Sí, doctora, sí. La defensa. La ley que usted invoca, el artículo 22, el último párrafo, ¿fue dictada antes o después de la sentencia de primera instancia? Fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 11 de diciembre del año 2024 y la sentencia fue emitida el 31 de octubre del año 2024. Quiere decir que es a posteriori de la sentencia. Sí, señor. Entonces, en la sentencia no hay nada de pronunciamiento sobre esta ley. No, señor juez, porque la sentencia sale, como le digo, el 31 de octubre. No, le digo porque, sí, para aclarar. No hay nada. Señora fiscal, usted aplica la defensa, creo que, o el espíritu de la norma, no habla sobre la suspensión de la ejecución de la condena. No. Lo que habla es sobre la forma en que se va a cumplir la condena. Sí, señor magistrado, así es. Creo que esa es la claridad, ¿no es cierto? Entonces, sí. Porque la norma no dice suspense la ejecución, sino cómo debe cumplirlo o en qué condiciones debe cumplirlo, ¿no? Estamos claros ahí para no entrar ya adelante. Además, más preguntas. La defensa ha juntado documentación sobre lo que podría sustentar. No la edad es objetiva, es inobserable. Cada día que pasa, aumentamos la edad. ¿No? Eso es inobserable, no podemos tapar eso con un dedo. La condena es condena apelada, esa es la situación, la sentencia. Mi pregunta es sobre el otro, las razones humanitarias. ¿Usted ha sustentado las razones humanitarias? Sí, señor magistrado. Nosotros primero presentamos los informes médicos de las juntas médicas y las atenciones médicas del señor Toledo en el INPE, en el penal de Barbadillo. Y el último recurso que hemos presentado, señor juez, es el día 15 de agosto, con documento 11786, hemos ingresado una sentencia del Tribunal Constitucional que declara fundada una apelación por salto y ordena que el señor Toledo, le dice al juez de ATE que en ejecución de sentencia declare fundada la solicitud del señor Toledo para ser trasladado a atenciones médicas particulares porque tiene una comorbilidad compleja. Entonces ese documento también acredita no la gravedad de las enfermedades, pero sí que es un hecho de conocimiento del Tribunal Constitucional del estado de salud del señor Toledo y la complejidad de enfermedades que tiene. Entonces consideramos que eso en cierta forma sirve como elemento de convicción de que el señor Toledo es una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Le pregunto, sin ánimo de entrar mucho a la intimidad de las enfermedades,
si nos puede señalar qué tipo de enfermedades, así en forma genérica, para no entrar a debatir lo que a veces consideramos muy particular, muy íntimo a las personas. Sí, tiene una operación con un antecedente de cáncer a la próstata, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene gastritis crónica con úlcera, tiene derrames permanentes de sangre, tiene temblor facial, y aparte de enfermedades psicológicas, ¿no? Problemas de retención y la ansiedad propiamente, ¿no? Entre otras enfermedades que le significan entre 16 y 18 pastillas ordinariamente por día, salvo que le dupliquen la dosis y en algunos casos le duplican 2 por día para controlar. Pero esto evidentemente genera a veces contraindicaciones que no están siendo controladas. Toda esa información está documentadamente presentada. Sí, señor juez, está en el expediente. ¿Usted ha escuchado una información que solamente para manera de informarnos? Aparte de esta condena de primera instancia, ¿tiene otro mandato por qué está internado el señor Toledo? Sí, en el caso de Coteva, señor juez, se dictó una prisión preventiva en el año 2017, en el mes de mayo, confirmada en junio, y esta prisión preventiva no entró en ejecución porque el señor Toledo fue extraditado por el caso Odebrecht. Estados Unidos autorizó su juzgamiento en el mes de octubre-noviembre y se incorpora al proceso en el mes de diciembre. La novena sala penal liquidadora consideró que el plazo de la prisión preventiva entraba en vigencia o corría a partir de esta autorización de Estados Unidos. Por lo tanto, actualmente mi patrocinado tiene un mandato de prisión preventiva que está, digamos, en ejecución. Pero el caso de Coteva, señor juez, está para defensa material y sentencia que debe ser en los próximos 15 días. Entonces, para precisar, para pronunciarnos, hay una condena en ejecución por la que está internado el señor y hay un mandato de prisión en otro proceso que también está en ejecución. Que está en ejecución, sí, señor juez, y por próxima sentencia que debe ser en los próximos 15 días. Ya, no, le pregunto para tener información nada más, para no sentirnos confundidos. Es toda mi parte, señora presidenta. Doctor Javier Valverde, ¿alguna pregunta? Sí, solamente una. Para cerrar la idea, Ministerio Público, en este caso, entonces, el procesado se encuentra privado de su libertad en virtual artículo 402 del Código Procesal Penal. Sí, señor magistrado, así lo impuso el segundo juzgado penal colegiado. ¿Defensa es correcto? Sí, señor magistrado. Ya, bueno. Eso es todo de mi parte, señora presidenta. Gracias. Gracias, doctor. Ahora ya hemos escuchado todas las partes. Señor Alejandro Toledo, si desea usted dirigirse ante el tribunal, lo escuchamos. Prenda el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, señorita presidenta y señores miembros de esta corte. Señores magistrados, con todo respeto por la labor que ejercen en la Administración de Justicia, quiero ser corto. No es mi especialidad el derecho. Creo que ustedes tienen copia de mi currículum vitae. Estoy de acuerdo con los argumentos expuestos por mi abogado, pero debo decirles que lamento profundamente. He pasado 58 años fuera del país. Trabajo en el mundo académico. Soy profesor de la Universidad de Stanford y de Harvard y dicto conferencias en el mundo. Sin embargo, ahora
me encuentro muy complicado de salud, que no ha sido producido aquí en la prisión de Barbadillo, sino que ya lo traía desde los Estados Unidos, en donde he venido siendo tratado en el hospital de la Universidad de Stanford. He logrado algunos síntomas muy complicados. He llegado a 190 grados de presión arterial cardíaca. Tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado. Tengo un problema serio de ansiedad por el cual estoy tomando medicina. Tomo 16 medicinas diarias. El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución para que me lleven a la clínica que tiene mis antecedentes, tanto en el tema cardíaco, en el tema del cáncer, en el tema de la ansiedad, y lo nuevo es el sangrado. Por eso es que el Tribunal Constitucional ordenó que me lleven a la clínica donde tienen mi récord y para que me examinen con los nuevos síntomas que tengo. Señores magistrados, he llegado a 190 grados de presión cardíaca. Y aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrado, que no son continuos, pero admito, tengo 58 años afuera del país en el mundo académico. Creo que ustedes tienen copia de mi currículum vitae, espero. Tengo problemas serios en la noche y cuando llegué de los Estados Unidos traje mis medicinas y ahora tomo 16 medicinas diarias y algunas de ellas son sustitutorias a las que traje, que no son compatibles a veces. Me han cambiado, entendiblemente los médicos han cambiado las medicinas. Tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta, les confieso, a nivel humano, el tema del sangrado. Y hace 2 años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Bitarte y no ha sido atendido. El Tribunal Constitucional recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica San Pablo que tiene mis récords al concluir mi presidencia y está muy cerca de mi casa. Quiero ser contundente sobre lo que ha dicho, con todo respeto, la señorita fiscal. Yo tengo un domicilio
desde 1997, antes de que yo soñara ser presidente. Ahí vivo. Eso es mi casa. Está en Los Olivos 185, frente a la Universidad de Lima. He sido injustamente, repito, injustamente, y voy a presentar al nivel de ustedes, al nivel de la Corte Superior, las evidencias contundentes de que nunca fui parte de este tramado gangsteril que han hecho este señor Maiman. Quiero reenfatizar, yo tengo un domicilio de años. Es cierto que tengo una condena de primera instancia y yo espero que ustedes van a resolver nuestra apelación. Pero el Tribunal Constitucional ha emitido, y oh sorpresa, coincide que para ejecutar el dictamen del Tribunal Constitucional, el juez de Ate Bitarte aquí lo cambian y consecuentemente no ha podido implementar lo que dice el jurado, el Tribunal Constitucional, de ser trasladado a la clínica para atender particularmente el término de presión. He llegado a 190. En los Estados Unidos me trataron por el cáncer, pero ha revivido y ahora tengo un nuevo síntoma, que es la pérdida de sangre. He sido injustamente, y le voy a demostrar con datos contundentes. A Dios gracias, hemos tenido acceso a la información que está en Suiza, señores jueces, señorita presidenta. Tenemos los datos duros. Yo soy, por profesión, no tengo el privilegio de ser abogado. Soy un economista y educador internacional. De eso vivo, y a Dios gracias he tenido el privilegio de enseñar en las universidades más prestigiosas del mundo, como es la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard. He pasado 3 años en la Universidad de Waseda en Tokio, y he sido invitado por la Universidad de Pekín en la China, pero se frustró por el tema de la pandemia. Y le voy a pedir, señor Alejandro Toledo, que concluya, por favor. Voy a terminar. He sido injustamente sentenciado, pero ahora lo prioritario es, por favor, necesito ir a la clínica por la gravedad de mi condición de salud. Aprecio muchísimo. Entiendo la labor, no soy abogado, pero entiendo la labor que ustedes tienen en la Administración de Justicia. Les agradezco profundamente. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido con la audiencia. La resolución va a ser notificada en sus casillas electrónicas. Buen día con todos. Buenos días. Bueno.